Mientras estaba en un viaje de negocios en el extranjero, mis padres me enviaron un correo electrónico diciéndome que habían vendido mi villa junto al mar para saldar las deudas de juego de mi hermana. No la necesitabas de todos modos, ¿verdad? Sin responder, lo denuncié a la policía. Pero había algo que ellos aún no sabían, cuando el agente inmobiliario los llamó. Soy Kimberly Reynolds, de 32 años, una ejecutiva de tecnología que construyó su carrera desde cero. Después de años de ahorrar cada centavo, finalmente compré la villa de mis sueños junto al mar en Cape Cod, mi santuario y símbolo de éxito. Nunca imaginé que mis propios padres me traicionarían mientras estaba a 6,000 millas de distancia, en un viaje de negocios. Lo que ellos no sabían era que su decisión desentrañaría décadas de secretos familiares que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Antes de sumergirme en esta historia, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios. Denle a me gusta y suscríbanse si alguna vez su familia se ha aprovechado de su éxito. Confíen en mí, lo que sucedió a continuación en la historia los dejará boquiabiertos. Al crecer en un barrio de clase media en Boston, siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Nuestra modesta casa de 2 pisos en Maple Street albergaba a 4 personas, pero parecía tener espacio emocional solo para 3. Mis padres, Margaret y Thomas Reynolds, nunca dijeron explícitamente que favorecían a mi hermana menor, Stephanie, pero sus acciones hablaban por sí solas. Cuando Stephanie necesitaba nuevos tacos de fútbol, aparecían en cuestión de días. Cuando yo necesitaba una calculadora científica para matemáticas avanzadas, me decían que ahorrara mi dinero de canguro. Las obras de arte de Stephanie cubrían el refrigerador, mientras mis premios académicos acumulaban polvo en un cajón. Esto no era por dinero, se trataba de atención y validación que parecían perpetuamente fuera de mi alcance. A pesar de esto, o quizás por ello, me volví ferozmente independiente. Me dediqué de lleno a los estudios, reconociendo pronto que la educación sería mi pasaporte a una vida diferente. Mientras Stephanie pasaba por la escuela secundaria con calificaciones promedio y una vida social activa, yo me gradué como la mejor de mi clase con una beca completa para el MIT. La universidad no fue fácil, la beca cubría la matrícula, pero poco más. Trabajaba en 3 empleos a tiempo parcial, turnos matutinos en una cafetería, horas los fines de semana en la biblioteca del campus y dando clases particulares a otros estudiantes por las noches. Dormir era un lujo que no podía permitirme, pero la libertad de la dependencia financiera de mis padres valía cada momento de agotamiento. Mi compañera de cuarto, Diane, a menudo me encontraba dormida sobre mis libros de texto, me despertaba suavemente y me recordaba que comiera algo. «Te vas a matar trabajando», me decía con genuina preocupación, pero yo sabía para qué estaba trabajando, un futuro en el que no le respondería a nadie más que a mí misma. Cuando conseguí mi primer trabajo en una prometedora startup tecnológica, mi salario inicial era más de lo que mis padres ganaban juntos. Su reacción fue un silencio orgulloso, pero incómodo, seguido por el despectivo comentario de mi padre: «No se te suba a la cabeza, Kimmy. Estas burbujas tecnológicas explotan todo el tiempo». Mientras tanto, Stephanie había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, alternando trabajos en tiendas y relaciones cada vez más preocupantes. Su primer problema con el juego apareció cuando tenía 23 años. Había acumulado $15,000 en deudas de casino durante viajes de fin de semana a Atlantic City con un novio. Mis padres me llamaron presas del pánico, y yo lo pagué, el primero de muchos rescates financieros. «Es solo una fase», me aseguró mi madre. «Es joven y cometió un error». Prometió no volver a hacerlo. Pero las promesas significaban poco para Stephanie. 2 años después, eran $27,000 en deudas de póker en línea, luego $35,000 perdidos apostando en deportes. Cada vez, mis padres me llamaban llorando, y cada vez, yo transfería el dinero, en parte por amor a mi hermana, pero sobre todo porque no podía soportar su decepción si me negaba. A los 29 años, había sido ascendida a vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producto. Mi empresa había salido a bolsa, mis opciones de acciones se habían consolidado y finalmente tenía suficiente para mi sueño, una hermosa villa de 3 habitaciones en la costa de Cape Cod. La propiedad de $1.80 no era solo una casa, era un testimonio de todo lo que había superado. La primera vez que giré la llave de esa puerta principal, me quedé en la sala de estar bañada por el sol, con vistas al Atlántico, y lloré. Nadie estaba allí para presenciar este momento, deliberadamente había elegido experimentarlo sola.
Los pisos de madera, los techos altos, el sonido de las olas rompiendo justo más allá de la terraza trasera, todo mío, ganado con mi propio esfuerzo. La amueblé con cuidado, seleccionando cada pieza con intención, en lugar de apresurarme a llenar el espacio. Mi oficina en casa daba al océano, inspirando mi mejor trabajo. Las habitaciones de invitados permanecieron en su mayoría vacías, no estaba lista para compartir el santuario de forma casual, ni siquiera con la familia. Cuando finalmente invité a mis padres y a Stephanie a pasar un fin de semana, sus reacciones fueron reveladoras. Mi padre recorrió la casa silbando ante la extravagancia. Mi madre mencionaba continuamente que el mantenimiento debía ser una carga. Stephanie hacía preguntas incisivas sobre el sistema de seguridad y dónde guardaba los documentos importantes. Realmente no necesitas todo este espacio para una sola persona, comentó mi madre durante la cena en la terraza. Parece un desperdicio. Yo simplemente sonreí y me serví más vino. No la compré porque la necesitara, la compré porque la quería y podía hacerlo. Esa noche, después de que se fueron a la cama, me senté sola en la playa viendo la luz de la luna bailar sobre el agua. La villa representaba algo más allá del éxito material, era el control sobre mi vida, la validación de mis elecciones y una barrera física entre la dinámica familiar que había moldeado mi infancia y la mujer independiente en la que me había convertido. Poco sabía que este símbolo de mi independencia pronto se convertiría en la pieza central de la traición familiar definitiva. La oportunidad de Tokio llegó en el momento perfecto de mi carrera. Nuestra empresa se estaba expandiendo a los mercados asiáticos, y como vicepresidenta ejecutiva, yo era la elección natural para liderar las negociaciones con nuestros socios japoneses. Este no era un viaje de negocios ordinario. El éxito probablemente significaría un ascenso a directora de operaciones, un puesto para el que había estado trabajando durante años. 3 semanas en Tokio, todos los gastos pagados, cerrando un acuerdo de $50 millones. Esto podría cambiarlo todo, le dije a Rebecca, mi mejor amiga desde la universidad, durante el almuerzo. ¿Tus padres y Stephanie estarán bien sin su cajero automático durante 3 semanas? Preguntó, solo medio en broma. Rebecca había sido testigo de demasiadas llamadas telefónicas nocturnas de mi familia pidiendo dinero. Tendrán que estarlo, respondí. Les he dejado claro que este viaje es crucial, sin emergencias, sin dramas, sin solicitudes financieras hasta que regrese. El fin de semana antes de irme, visité la casa de mis padres para cenar. Stephanie estaba allí, inusualmente interesada en los detalles de mi viaje. ¿Así que la villa estará vacía?, preguntó, mientras enrollaba pasta con su tenedor. ¿No te preocupa que entren a robar? Tengo un excelente sistema de seguridad y vecinos de confianza que revisan la propiedad, respondí, notando cómo intercambiaba miradas con mi padre. Bueno, si necesitas a alguien que cuide la casa, ofreció con inusual entusiasmo. Gracias, pero ya está todo arreglado, dije con firmeza, cambiando de tema. Mi primera semana en Tokio superó las expectativas. Los ejecutivos japoneses respetaron mi enfoque directo y logramos un progreso sustancial en los términos del contrato. Llamaba a mi asistente, Jessica, cada noche para informarme y asegurarme de que ninguna emergencia requería mi atención. Todo en casa parecía perfectamente normal. 10 días después del viaje, estaba revisando materiales de presentación en mi habitación de hotel cuando llegó el correo electrónico de mi padre. El asunto era casual, actualización sobre asuntos familiares. Lo abrí esperando noticias mundanas. En cambio, mi mundo se derrumbó con un solo párrafo. Kimberly, tu madre y yo hemos vendido tu propiedad de Cape Cod para ayudar a Stephanie a salir de una situación difícil. Se metió en deudas profundas con algunos casinos otra vez, alrededor de $1,20 millones esta vez. Sabemos que siempre la has ayudado en el pasado, y como ahora tienes tanto éxito, pensamos que no te importaría. De todos modos, no necesitabas todo ese espacio, ¿verdad? Los nuevos propietarios tomarán posesión la próxima semana. Hemos comenzado a trasladar tus artículos personales a nuestro garaje. Con amor, papá. Lo leí 3 veces, convencida de que era una broma cruel. Mis manos temblaban tan violentamente que se me cayó el teléfono. Esto no podía ser real. No podían haber vendido una propiedad que no les pertenecía. Era imposible. Llamé a mi padre de inmediato. No hubo respuesta. El teléfono de mi madre fue directamente al buzón de voz.
Intenté con Stephanie. Nada. Presa del pánico, llamé a mi vecina, Rachel, que vivía 2 casas más allá de mi villa. Oh, Kimberly, dijo, su voz cargada de preocupación. Ayer había gente allí con un agente inmobiliario. Tu padre les estaba dando un recorrido. Pensé que lo sabías. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Colgué y llamé inmediatamente a mi abogado en Boston, sin importar que fueran las 3 de la madrugada allí. No pueden vender legalmente una propiedad que no les pertenece, me aseguró, su voz adormilada. Cualquier venta requeriría tu firma en múltiples documentos. Pero una realización nauseabunda me invadió. Mi padre había sido mi apoderado hace años, cuando me sometí a una apendicectomía de emergencia. ¿Alguna vez lo había revocado formalmente? Y tenían una llave de repuesto para emergencias, se la había dado el día que me mudé. Pasé la noche en una nebulosa de incredulidad y traición, logrando de alguna manera enviar a mi abogado la documentación de la villa. A las 6 de la mañana, hora de Tokio, llegó la confirmación que tanto temía. La venta se había realizado hacía 3 días por $1.20 millones. Aunque por debajo del valor de mercado, las firmas parecían legítimas a primera vista. Estas deberían ser examinadas por un especialista forense en documentos, dijo mi abogado, pero parece que pueden haber falsificado su firma basándose en documentos antiguos a los que tuvieron acceso. Terminé la llamada y vomité en el baño del hotel. Mi santuario, mi logro, mi hogar, se había ido, vendido por mis propios padres tan casualmente como un coche usado. ¿Y para qué? Para permitir la adicción al juego de mi hermana, una vez más. El correo electrónico de mi padre seguía reproduciéndose en mi mente, no necesitabas todo ese espacio de todos modos, ¿verdad? La suposición despectiva de que mis logros eran de alguna manera menos reales, menos ganados, menos míos para controlar que los de cualquier otra persona en la familia. El absoluto desprecio por los límites, tanto legales como emocionales. Tenía que superar una presentación importante a nuestros socios japoneses en 3 horas. Me salpiqué agua fría en la cara, apliqué corrector en mis ojos hinchados y me puse mi traje más poderoso, azul marino con finas rayas. No permitiría que mi familia me quitara también esta oportunidad. De alguna manera, superé la presentación en piloto automático. Los ejecutivos japoneses parecieron impresionados, haciendo preguntas bien pensadas que respondí con notable compostura dadas las circunstancias. Nadie podía ver que me estaba destrozando por dentro. De regreso en mi habitación de hotel, encontré otro correo electrónico de mi madre. Kimi, por favor no te enojes por la casa. Siempre eres tan dramática con estas cosas. Stephanie realmente necesitaba nuestra ayuda esta vez. No eran personas agradables a las que les debía dinero, la estaban amenazando. La familia debe ser lo primero. Siempre puedes comprar otra casa de vacaciones con tu gran salario. Con amor, mamá. Casa de vacaciones. Como si mi residencia principal, mi santuario, el logro de mi vida, fuera solo un extra frívolo. El desprecio casual por mi pérdida en comparación con las necesidades de Stephanie fue la gota que colmó el vaso. Con manos temblorosas, pero con absoluta claridad, redacté un correo electrónico, no a mis padres, sino al Departamento de Policía de Boston, denunciando el robo y el fraude de mi propiedad, valorada en $1.80 millones. Mantener la compostura profesional durante negociaciones comerciales cruciales mientras tu vida implosiona es una tortura especial. Cada sonrisa se sentía como cristales rotos cortándome la cara. Cada apretón de manos requería un esfuerzo monumental. Sin embargo, de alguna manera, superé cada reunión, cada cena, cada llamada de conferencia, sin delatar el caos que me consumía. Por la noche, sola en mi habitación de hotel, investigaba opciones legales hasta que me ardían los ojos: fraude inmobiliario, robo de identidad, falsificación, leyes de abuso a personas mayores que podrían aplicarse a la inversa, abuso a hijos adultos. Compilé todo en carpetas organizadas, mi mente analítica tratando desesperadamente de imponer orden a esta traición. La detective de la policía de Boston asignada a mi caso, la detective Laura Morgan, me contactó por videollamada la mañana después de que presenté mi informe. Señorita Reynolds, quiero asegurarle que nos estamos tomando esto muy en serio, dijo, su expresión profesional pero compasiva. Ya hemos congelado las ganancias de la venta y contactado a los compradores para informarles que han adquirido propiedad robada. Mis padres serán arrestados,
Pregunté, sorprendida por mis sentimientos encontrados. Eso depende de varios factores. En este momento, estamos obteniendo pruebas y construyendo el caso. Ayudaría si pudiera regresar lo antes posible. Le expliqué sobre las negociaciones de Tokio. No puedo irme por al menos otra semana sin poner en peligro un acuerdo de $50 millones. Entiendo. Procederemos con la investigación y tendremos actualizaciones cuando regrese. Mi teléfono se llenó de mensajes cada vez más frenéticos de mis padres, a medida que se daban cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Los mensajes de texto de mi padre pasaron de despectivos, «Estás exagerando como siempre», a enojados, «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?», a aterrorizados, «Por favor, retira a la policía, podemos arreglar esto». Mi madre dejó mensajes de voz llorosos, «Kimberly, nunca quisimos lastimarte». Estábamos desesperados. La vida de Stephanie estaba en peligro. Por favor, comprende. Stephanie permaneció notablemente en silencio, ni una sola llamada o mensaje de la hermana cuyas deudas me habían costado mi hogar. Al tercer día de haber presentado el informe policial, ya no pude ocultar mi angustia a mis colegas. Durante un almuerzo de trabajo, derribé un vaso de agua, luego me quedé inmóvil observando cómo el líquido se extendía por la mesa mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Amanda Chun, mi jefa y mentora, me condujo suavemente de la sala de conferencias a su suite de hotel. Algo anda claramente mal. Háblame, Kimberly. Rara vez mostraba vulnerabilidad en el trabajo, pero la represa se rompió. Entre lágrimas, le expliqué todo, la villa, la traición de mis padres, la investigación policial que se desarrollaba mientras intentaba concentrarme en el trato. Para mi sorpresa, Amanda no ofreció cumplidos ni sugirió que me organizara mejor. En cambio, escuchó atentamente, su expresión se oscurecía con cada detalle. Mi padre malversó fondos de su propia empresa cuando yo estaba en la universidad, compartió inesperadamente. Usó mi nombre en algunas de las cuentas. Tardé años en limpiar mi historial crediticio. La traición financiera familiar deja cicatrices como ninguna otra cosa. Llamó a su asistente y reorganizó nuestro horario, creando espacio para que yo manejara llamadas urgentes con mi abogado y el detective. El trato importa, pero no a expensas de tu vida. Somos un equipo, Kimberly. Déjame ayudarte. Amanda incluso me conectó con el departamento legal de la empresa, quienes me ofrecieron recursos que no había considerado. Para esa noche, tenía una idea más clara de lo que me esperaba en casa. La detective Morgan había descubierto que mis padres usaron mi llave de repuesto para acceder a la villa. Le habían mostrado al agente inmobiliario documentos antiguos de poder notarial que, aunque técnicamente caducados, parecían lo suficientemente convincentes, combinados con su posesión de la llave y el conocimiento de los detalles de la propiedad. Las firmas falsificadas parecían ser versiones manipuladas digitalmente de mi firma real de documentos familiares antiguos. Los compradores están comprensiblemente molestos, explicó la detective Morgan. Son una pareja de Nueva York que pensó que estaban obteniendo una oferta increíble en una propiedad de Cape Cod. No tenían idea de que era fraudulenta. ¿Y el dinero?, pregunté. Los $1.20 millones. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hemos rastreado $400.000 a un pago realizado al casino Golden Horizon en Atlantic City. Los $800.000 restantes fueron transferidos a una cuenta en el extranjero. Todavía la estamos rastreando. No parece estar en posesión de tus padres o tu hermana ya. Esta nueva información hizo que mi mente se acelerara. Las deudas de juego de Stephanie eran de $400.000, no de $1.20 millones como afirmaban mis padres. ¿A dónde habían ido los $800.000 adicionales? Cuando no estaba ocupándome de la investigación o las negociaciones comerciales, pasaba horas mirando el horizonte de Tokio desde la ventana de mi hotel, tratando de procesar la magnitud de esta traición. La villa no era solo un edificio, representaba todo por lo que había trabajado, cada sacrificio, cada momento en que había elegido el avance profesional sobre las relaciones personales. Había perdido más que una propiedad, había perdido mi sensación de seguridad, mi confianza en las personas que debieron protegerme más. La comprensión de que ellos veían mi mayor logro como algo que simplemente podían tomar fue devastadora. Mi última semana en Tokio pasó como un borrón. A pesar de todo, cerramos el trato con éxito, $53 millones, incluso mejor de lo proyectado.
Amanda me aseguró que el puesto de CO era mío cuando regresáramos. Has demostrado una resiliencia extraordinaria, dijo mientras brindábamos con sake en nuestra última noche. No mucha gente podría cerrar un trato como este mientras su vida personal se derrumbaba. Mientras mi vuelo se acercaba a Boston, la ansiedad se apretó alrededor de mi pecho como una tenaza. Regresaba no a mi hermoso santuario frente al mar, sino a una habitación de hotel y a una investigación policial sobre mi propia familia. La detective me recibió en el aeropuerto, poniéndome al día durante el trayecto hacia la ciudad. La investigación se había profundizado, con nuevos elementos perturbadores que surgían a diario. Hemos entrevistado a tu hermana, dijo la detective Morgan con cuidado. Su historia no coincide con la de tus padres. Según Stephanie, ella debía aproximadamente $400,000, pero tus padres afirmaron que era mucho más para justificar la venta de la villa. Estamos investigando a dónde fue ese dinero extra. Miré por la ventana el familiar horizonte de Boston, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. ¿Y la villa en sí? ¿Hay alguna posibilidad de que la venta se haya congelado a la espera de una investigación criminal? Los compradores no pueden tomar posesión, pero tú tampoco en este momento. Necesitamos preservar la escena para la recolección de pruebas. Esa noche, sola en una estéril habitación de hotel en lugar de mi amada casa, tomé una decisión: esta traición iba más allá de la disfunción familiar. Algo más siniestro estaba sucediendo, y descubriría hasta el último detalle, por muy dolorosa que fuera la verdad. Después de una noche inquieta en el hotel, me reuní con el investigador privado Marcus Wright, recomendado por el equipo legal de mi empresa. Un exagente del FBI con ojos amables que contradecían su imponente complexión, Wright se especializaba en delitos financieros y fraudes familiares, un nicho que no sabía que existía hasta que lo necesité. Los delitos financieros familiares son más comunes de lo que se cree, explicó en su oficina con vistas al puerto de Boston. Lo que hace que su caso sea inusual es la escala y los $800,000 que faltan. Lo contraté de inmediato, dándole autorización para investigar no solo la venta de la villa, sino también el historial financiero de mi familia. Quiero la verdad completa, por muy fea que sea. 3 días después, Wright llamó, solicitando una reunión urgente. Las paredes de su oficina estaban ahora cubiertas con cronogramas financieros, fotos y diagramas de conexión. El novio de su hermana no es un jugador cualquiera, comenzó, señalando fotos de vigilancia de un hombre alto con rasgos angulosos. James Mercer tiene conexiones con prestamistas usureros organizados que operan en Atlantic City y Boston. Ha sido investigado 2 veces por fraude, pero nunca acusado. Se me tensó el estómago. ¿Está Stephanie en peligro? Posiblemente, pero no de la manera en que afirmaron sus padres. Wright fijó otro documento en el tablero. Esta es una transferencia de la cuenta de jubilación de su padre a una LLC controlada por Mercer. Sucedió hace 8 meses, mucho antes de la venta de la villa. Mi padre le estaba pagando directamente a Mercer. ¿Por qué? Ahí es donde esto se complica. Wright mostró extractos bancarios que mostraban un patrón de transferencias. Su padre tiene su propio problema con el juego. Lo ha tenido durante años. Estos pagos sugieren que ha estado pidiendo prestado a los asociados de Mercer para cubrir sus pérdidas y pagando intereses exorbitantes. La revelación me golpeó como un mazazo. Mi padre, quien me había sermoneado sobre la responsabilidad financiera toda mi vida, era él mismo un adicto al juego. ¿Dónde encaja Stephanie?, pregunté, luchando por procesar esta nueva información. Basado en mis entrevistas, ella comenzó a jugar después de que su padre la introdujera en los casinos, afirmando que le estaba enseñando sobre riesgos calculados. Un caso clásico de patrones de adicción generacional. Durante la siguiente semana, la imagen completa emergió a través de la investigación de Wright, los hallazgos policiales y la forense financiera. Mi padre había acumulado casi $600,000 en deudas de juego con los asociados de Mercer. Había estado pidiendo prestado de la herencia de mi madre para hacer pagos mientras ocultaba la magnitud de su adicción. Cuando Stephanie desarrolló su propio problema con el juego, se enredaron con los mismos prestamistas depredadores. La emergencia de $400,000 para Stephanie era real, pero los $800,000 adicionales eran para las deudas de mi padre, que él había ocultado a todos, incluida mi madre. La venta de la villa fue su intento desesperado de resolver ambos problemas a la vez, con suficiente dinero sobrante para enmascarar temporalmente el agujero financiero que habían cavado.
Nunca esperaron que yo involucrara a las autoridades, su patrón siempre había sido yo resolviendo tranquilamente los problemas familiares con dinero. Me reuní con el abogado de mi familia desde hace mucho tiempo, Harold Greenbaum, quien a regañadientes confirmó partes de la historia. Aconsejé en contra de vender su propiedad, admitió, la vergüenza evidente en su mirada esquiva. Pero su padre insistió en que era con su conocimiento. Debí haberla contactado directamente. Fallé en mi deber profesional. Mientras el proceso legal avanzaba, me encargué de recoger mis objetos personales de la villa. Los nuevos compradores, una pareja de médicos de Manhattan llamados Daniel y Sarah Williams, se habían horrorizado al enterarse de que habían comprado una propiedad robada. Solo queríamos una casa de verano, explicó Sarah cuando los conocí en la propiedad con una escolta policial. No teníamos ni idea. Esto es traumatizante para todos los involucrados. Amablemente me permitieron una hora para recoger artículos irreemplazables. Caminar por esas habitaciones, ahora parcialmente llenas con sus muebles junto a los míos, fue surrealista. Mi santuario se había convertido en la escena de un crimen, contaminada por la traición. En mi oficina en casa, me dirigí directamente a la caja fuerte oculta detrás de un mapa náutico, una característica de seguridad que nunca le había dicho a mi familia. Dentro estaban mis documentos más importantes, joyas y un disco duro de respaldo que contenía registros financieros que había guardado durante años de ayudar a mi familia. Estos registros resultarían cruciales, documentaban cada préstamo a Stephanie, cada emergencia financiera por la que mis padres me habían llamado. El disco duro también contenía imágenes de seguridad de cámaras que había instalado después de que el novio de Stephanie una vez mostrara demasiado interés en mi equipo de cine en casa. Al revisar estas imágenes con la detective Morgan, se reveló la evidencia más incriminatoria hasta el momento. Mis padres y Stephanie habían llevado a posibles compradores a mi casa varias veces durante mi ausencia, claramente planeando la venta mucho antes de mi viaje a Tokio. Un clip mostraba a mi padre practicando mi firma en mi propio escritorio, usando documentos antiguos como referencia. Otro capturó a mi madre al teléfono diciendo, Kimberly nunca tiene que saber a dónde fue realmente el dinero. Está demasiado ocupada con su importante carrera como para revisar los registros de propiedad. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Esto no fue una decisión desesperada de último momento, fue un plan calculado, ejecutado durante semanas, posiblemente meses. Mientras Wright, el detective y mi equipo legal reunían el caso, una pregunta me seguía persiguiendo, ¿por qué? No estábamos en la indigencia. Mis padres tenían ahorros de jubilación comparables. Siempre había ayudado con las deudas de Stephanie. ¿Por qué recurrir a este elaborado fraude? La respuesta provino de una fuente inesperada, la hermana de mi madre, la tía Patricia, con quien siempre había sido cercana a pesar de que vivía en California. Los problemas de juego de tu padre comenzaron después de que lo pasaran por alto para ser socio en su empresa hace 15 años, reveló durante una llamada telefónica llorosa. Tu madre lo permitió, ocultándolo a todos, incluso a mí. Han estado viviendo una mentira financiera durante años, manteniendo las apariencias mientras se ahogaban en deudas. La cronología se alineó perfectamente con el momento en que la actitud de mis padres hacia mi éxito se había agriado, justo cuando comencé a ganar más de lo que mi padre jamás había ganado. Mis logros no solo los habían incomodado, habían sido dolorosos recordatorios de sus fracasos percibidos. Y la parte más triste, continuó la tía Patricia, es que han arrastrado a Stephanie al mismo ciclo. Tu éxito amenazó su narrativa de que el sistema está amañado o que la suerte lo determina todo. Tu arduo trabajo les demostró lo contrario, así que tuvieron que rebajarte. A medida que todas estas piezas encajaron, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un delito contra la propiedad, estaba excavando los cimientos tóxicos sobre los que se había construido toda mi relación familiar. 2 semanas después de mi regreso de Tokio, organicé una reunión con mis padres en su casa. Mi abogado me aconsejó que no lo hiciera, pero necesitaba mirarlos a los ojos mientras se explicaban. La detective Morgan acordó esperar cerca, no para emboscarlos, sino para asegurar que la confrontación no se intensificara. Su casa se veía exactamente como siempre, un jardín delantero ordenado, un felpudo desgastado, el columpio del porche donde había pasado innumerables horas de adolescencia leyendo para escapar de la tensión familiar. Se sentía extraño lo normal que todo parecía, cuando nada volvería a ser normal jamás. Mi padre abrió la puerta, su rostro una máscara de ira defensiva que no podía ocultar del todo su miedo.
Mi madre flotaba detrás de él, los ojos rojos de tanto llorar, con un aspecto más pequeño de lo que recordaba. «Realmente lo has hecho ahora», comenzó mi padre mientras yo entraba. «Involucrar a la policía contra tu propia familia. ¿Tienes idea de lo que le has hecho pasar a tu madre?» Me quedé de pie, rechazando sus gestos hacia el sofá de la sala. «¿Lo que les he hecho pasar? Ustedes robaron y vendieron mi casa. Falsificaron mi firma. Traicionaron mi confianza de la manera más fundamental posible». No teníamos otra opción, irrumpió mi madre. Stephanie estaba en peligro. No eran buenas personas a las que les debía dinero. $400.000, dije secamente. Eso es lo que debía Stephanie. No $1 con 20 céntimos millones. ¿Dónde están los otros $800.000, papá? El color se le fue de la cara. Mi madre lo miró confundida. ¿De qué está hablando, Thomas?, preguntó. En ese momento, me di cuenta de que mi madre podría no saberlo todo. La detective había mencionado inconsistencias en sus declaraciones separadas, pero yo había asumido que estaban mintiendo juntos. Saqué mi tableta y mostré los registros financieros que había compilado. 8 meses de pagos de su cuenta de jubilación a entidades controladas por James Mercer, el novio de Stephanie, y coincidentemente, un conocido asociado de prestamistas usureros. Eso no es. Eran inversiones, balbuceó mi padre. ¿Inversiones en qué, papá? ¿Qué inversión requiere pagos a 5 empresas fantasma diferentes? Mi madre se hundió en una silla. Thomas, ¿qué ha estado pasando? Por un momento, sentí pena por ella, hasta que recordé su voz en las grabaciones de seguridad, planeando activamente vender mi casa a mis espaldas. La defensa de mi padre se derrumbó visiblemente. Sus hombros se encogieron, y de repente parecía tener todos sus 68 años. Empezó poco a poco, dijo finalmente. Solo viajes de fin de semana a Foxwoods después de que me pasaran por alto para la sociedad. La historia brotó de él, 15 años de juego escalonado, oculto a colegas y familiares, usando la herencia de mi madre para cubrir pérdidas, introduciendo a Stephanie en los casinos como una actividad de vínculo padre-hija que la había infectado con la misma adicción. Los $800.000 eran para pagar mis deudas, admitió. La gente de Mercer amenazaba con ir a mi antigua firma, con exponerme a mis colegas. No podía soportar la vergüenza. Así que, en lugar de eso, me robaste a mí, a tu hija. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Siempre has sido tan capaz, tan independiente, interrumpió mi madre. Stephanie nos necesita más. Ella no es fuerte como tú. Eso no es un cumplido, mamá. ¿Estás diciendo que soy más fácil de victimizar porque puedo sobrevivir? Me estás castigando por ser resiliente. Íbamos a pagarte, insistió mi padre débilmente. Una vez que las cosas mejoraran. Las cosas no han mejorado en 15 años, respondí. Esto ya no se trata de dinero. Se trata de confianza y respeto, ninguno de los cuales me han mostrado. Coloqué una carpeta en la mesa de café. Aquí están sus opciones. Opción 1. Hacen confesiones completas, cooperan completamente con la investigación, ingresan a tratamiento por adicción al juego, y le pediré al fiscal indulgencia. Opción 2. Continúan mintiendo, yo busco los cargos máximos, y nos comunicamos a través de abogados en el futuro previsible. ¿Enviarías a tus propios padres a prisión?, preguntó mi padre con incredulidad. ¿Robarías la casa de tu hija?, le respondí. Ya hemos establecido que la familia no significa nada cuando les conviene a ustedes. Solo estoy siguiendo su ejemplo. El silencio que siguió se sintió como una presencia física en la habitación. ¿Dónde está Stephanie ahora?, pregunté finalmente. No sabemos, admitió mi madre. Desapareció después de que la policía la interrogara. No contesta nuestras llamadas. Como por arte de magia, la puerta principal se abrió, y Stephanie entró, más delgada de lo que recordaba, con ojeras bajo los ojos. Se quedó inmóvil al verme. Kim, susurró. Yo no, nunca pensé que realmente venderían tu casa. Sin embargo, trajiste compradores. Tengo las grabaciones de seguridad, Steph. Se desplomó en la silla más cercana. James dijo que solo estábamos obteniendo tasaciones con fines de seguro. Luego, de repente,
Papá tuvo el dinero y le dio la mayor parte a James para oportunidades de inversión. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, intenté detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Podrías haberme llamado, advertido. James tomó mi teléfono. Ha estado controlando todo. Se subió la manga para revelar moretones en forma de dedos. Finalmente me escapé ayer. Estuve conduciendo tratando de averiguar qué hacer. La revelación cambió algo en la habitación. Stephanie no era solo una participante dispuesta, estaba atrapada en una red tóxica que nuestros padres habían ayudado a crear, y que yo, sin saberlo, había permitido a través de años de rescates financieros. Todos somos responsables de esto de diferentes maneras, dije después de una larga pausa, pero esto termina ahora. ¿Todo? Expuse mis condiciones, confesiones completas de todos, transparencia financiera total, tratamiento de adicción y una orden de alejamiento contra James Mercer. A cambio, solicitaría cargos mínimos, enfocados en la rehabilitación en lugar del castigo. ¿Por qué nos ayudarías después de lo que hicimos?, preguntó mi padre. No lo hago por ustedes, respondí honestamente. Lo hago por mí, porque llevar el odio hacia mi propia familia solo me destruirá al final. Pero no se equivoquen, nuestra relación nunca será la misma. La confianza es como un espejo, se puede arreglar si se rompe, pero siempre verán las grietas en el reflejo. Mientras salía de su casa, la detective Morgan salió de su coche sin distintivos. Se pondrán en contacto con usted en breve para hacer declaraciones formales, le dije. Todos ellos. ¿Está usted bien?, preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. No, admití, pero lo estaré. El proceso legal se desarrolló con una lentitud exasperante. Mis padres hicieron confesiones completas, como prometieron, exponiendo todo el plan en declaraciones detalladas que coincidían con las pruebas que habíamos reunido. Stephanie proporcionó un testimonio crucial sobre la participación de James Mercer, lo que llevó a su arresto 2 semanas después en un casino de Atlantic City. El fiscal de distrito, impresionado por la minuciosidad de nuestro caso, accedió a mi solicitud de un enfoque centrado en la rehabilitación para los miembros de mi familia. Mi padre cumpliría 6 meses en un centro de seguridad mínima, seguidos de 5 años de libertad condicional y tratamiento obligatorio para la adicción al juego. Mi madre recibió libertad condicional y servicio comunitario, junto con asesoramiento financiero. Stephanie ingresó en un programa de tratamiento para pacientes internos, tanto para la adicción al juego como para la recuperación de traumas. Su testimonio contra Mercer reveló un patrón de abuso emocional y financiero que la había atrapado en la relación durante años. Seguía pensando que podía ganar lo suficiente para pagarles a todos y arreglarlo todo, me dijo durante una visita supervisada a su centro de tratamiento. Cada pérdida solo me hacía más desesperada por intentarlo de nuevo. Era como si estuviera poseída. El proceso de restitución de la villa fue complicado. La venta fue invalidada, pero la pareja Williams ya había invertido considerables fondos en renovaciones y gastos de mudanza. En lugar de forzarlos a pasar más dificultades, negocié un acuerdo de alquiler justo hasta que concluyera el caso criminal, momento en el cual tendrían la primera opción para comprar la propiedad legalmente si decidía vender. Mientras tanto, necesitaba un lugar para vivir, ya que mis estancias en hoteles se volvían insostenibles, tanto financiera como emocionalmente. Para mi sorpresa, Rebecca, mi amiga de la infancia, me ofreció su casa de huéspedes. Quédate el tiempo que necesites, insistió, ayudándome a trasladar las pertenencias personales que había recuperado de la villa. Después de todo lo que has pasado, no deberías estar sola en un hotel sin alma. Mis colegas en el trabajo también mostraron un apoyo inesperado. A pesar de mis preocupaciones de que el escándalo familiar dañaría mi reputación profesional, me apoyaron. Amanda anunció formalmente mi ascenso a directora de operaciones durante una reunión de la empresa, citando específicamente mi extraordinaria resiliencia y liderazgo ético durante los desafíos personales. Mis compañeros de trabajo, a quienes había mantenido a distancia durante años, organizaron una recaudación de fondos para ayudar con mis gastos legales. Jessica, mi asistente, pasó los fines de semana ayudándome a ordenar documentos y reconstruir los registros financieros que habían sido comprometidos durante el fraude. Siempre has sido justa con todos aquí, explicó cuando expresé mi sorpresa por su apoyo. La gente nota ese tipo de integridad. A través de los procedimientos legales, descubrí que no estaba sola al experimentar fraudes financieros familiares.
La fiscalía me conectó con un grupo de apoyo para víctimas de crímenes similares, donde conocí a otras personas cuyos familiares les habían robado identidades, falsificado documentos y traicionado su confianza. Diana, cuya madre había vaciado su fondo universitario para mantener una adicción a las compras, se convirtió en una amiga especialmente cercana. El abuso financiero familiar es diferente, explicó durante una de nuestras reuniones de grupo de apoyo. La sociedad espera que perdones porque son familia, pero ellos violaron esa relación primero. Estas conexiones me ayudaron a navegar las complejas emociones de buscar justicia contra mis propios padres, la culpa, las dudas, la simpatía no deseada de personas que sugerían que debía simplemente perdonar y olvidar. Otros que habían recorrido este camino entendieron sin explicaciones. Durante meses después de la venta de la villa, las autoridades recuperaron aproximadamente $650.000 de los fondos desaparecidos. Mercer había transferido gran parte de ellos a través de varias cuentas, pero los contadores forenses lograron congelar porciones significativas antes de que desaparecieran por completo. Este dinero se depositó en una cuenta controlada por el tribunal, pendiente de la resolución final de todos los cargos penales. Los vecinos de mi comunidad de Cape Cod también demostraron ser aliados cruciales. Varios proporcionaron testimonios sobre actividades sospechosas que habían observado mientras yo estaba en Tokio. La señora Henderson, que vivía al otro lado de la calle, incluso había fotografiado a mis padres mostrando la casa a la gente, documentación que fortaleció el caso de fraude. Sabía que algo no andaba bien, me dijo mientras tomábamos café. Amabas demasiado esa casa como para venderla sin siquiera estar presente. El interés de los medios en el caso creció después de que el arresto de Mercer revelara conexiones con operaciones de fraude más grandes a lo largo de la costa este. Rechacé la mayoría de las solicitudes de entrevistas, pero acepté una con un periodista especializado en delitos financieros. El artículo resultante se centró no en el drama familiar, sino en las señales de advertencia del abuso financiero a personas mayores y el fenómeno inverso de padres que explotan los bienes de hijos adultos. Esta publicidad llevó a que más víctimas se presentaran con historias similares, fortaleciendo el caso más amplio contra la red de Mercer. El fiscal me informó que mi disposición a presentar cargos a pesar de los vínculos familiares había ayudado a construir casos para víctimas que anteriormente estaban demasiado avergonzadas o intimidadas para presentarse. Tu hermana no era la única manipulada, explicó. Las operaciones de Mercer apuntaban específicamente a familias con vulnerabilidades de adicción, creando dependencia y luego explotando los lazos familiares para acceder a activos más grandes. Comprender la naturaleza sistemática de la depredación me ayudó a contextualizar las acciones de mi familia, no a excusarlas, sino a ver cómo habían sido tanto perpetradores como víctimas en una compleja red de adicción y explotación. A medida que los procedimientos judiciales continuaban, reconstruí gradualmente mi vida a partir de los pedazos dispersos. Trabajé con una terapeuta especializada en trauma familiar, aprendiendo a establecer límites sin ser consumida por la ira. Me reconecté con amigos a los que había descuidado durante años de concentración en mi carrera. Incluso comencé a salir de nuevo, con una nueva apreciación por la transparencia y la comunicación honesta. 6 meses después de ese devastador correo electrónico desde Tokio, me encontraba en la terraza de mi apartamento alquilado con vistas al puerto de Boston. No era mi querida villa, pero sí un espacio agradable que representaba un nuevo comienzo. Sonó mi teléfono y era una llamada de la detective Morgan. El juez ha emitido el fallo final sobre la recuperación de activos, dijo. Con los fondos recuperados y los pagos de restitución ordenados a todas las partes, recibirá aproximadamente $1.10 millones. No es el valor total de la propiedad, pero es sustancial. Gracias por todo, le dije, genuinamente agradecida por su persistencia en mi caso. Hay una cosa más, añadió. Su hermana proporcionó información que ayudó a identificar a 3 víctimas más de esquemas similares. La fiscalía quería que supiera que su decisión de seguir adelante con este caso también ha ayudado a otros a recuperar sus pérdidas. Después de colgar, observé el atardecer pintar las aguas del puerto de oro y rosa. El dinero importaba, por supuesto, representaba justicia y el reconocimiento del mal que se me había hecho. Pero más valioso era el conocimiento de que, al mantenerme firme, al negarme a ser victimizada en silencio, quizás había evitado que otros experimentaran la misma traición. 6 meses pueden cambiarlo todo y nada al mismo tiempo. Las estaciones habían completado medio ciclo desde la traición, el verano se desvanecía en invierno, y ahora la primavera emergía tentativamente de nuevo. Sin embargo,
Algunas mañanas, todavía me despertaba esperando escuchar las olas del océano fuera de mi ventana. Con los fondos recuperados y mi salario continuo como COO, compré una pequeña pero encantadora casa de campo en la costa norte, no directamente en el agua como mi villa, pero lo suficientemente cerca como para oler el aire salado. No fue un reemplazo de lo que había perdido, sino más bien un símbolo de mi nuevo comienzo, quizás más pequeño, pero completamente mío de una manera que se sentía más segura. Mi proceso de sanación comenzó con reacias sesiones de terapia que gradualmente se convirtieron en la piedra angular de mi semana. La doctora Meredith Lewis, especializada en traumas por traición familiar y abuso financiero, me guió a través del complejo duelo que conlleva perder tanto la propiedad como la confianza simultáneamente. Estás de luto por múltiples pérdidas, explicó durante una sesión inicial. El hogar físico, sí, pero también la familia que creías tener, la narrativa en la que creías sobre tus relaciones y tu sentido de seguridad. La lección más difícil fue aprender que el perdón no significa necesariamente reconciliación. Podía liberar mi ira sin invitar a las mismas personas a mi vida para que me lastimaran de nuevo. Mis padres completaron sus consecuencias legales con diferentes grados de remordimiento genuino. Mi padre, después de una resistencia inicial, aceptó la recuperación con un sorprendente compromiso una vez que el peso del secreto se levantó de sus hombros. He estado viviendo una doble vida durante 15 años, admitió durante una sesión de terapia familiar supervisada. Hay un extraño alivio en finalmente ser conocido por quien realmente soy, incluso si esa persona está profundamente defectuosa. A mi madre le costó más reconocer su papel facilitador. Solo intentaba proteger a todos, insistió repetidamente antes de finalmente derrumbarse durante nuestra cuarta sesión. Les fallé a todos. Me fallé a mí misma. La recuperación de Stephanie resultó ser la más transformadora. Alejada tanto de la influencia de nuestros padres como de la manipulación de James Mercer, se enfrentó no solo a su adicción al juego, sino también a la dinámica familiar que la había encasillado como la eterna víctima. Necesitaban que yo fuera indefensa, se dio cuenta en voz alta durante una sesión de terapia conjunta. Tu éxito los amenazaba, Kim, pero mis fracasos validaban su cosmovisión. 3 meses después de su programa de tratamiento, Stephanie se inscribió en cursos universitarios, mostrando una aptitud para la contabilidad y la gestión financiera que sorprendió a todos, excepto quizás a ella misma. Entiendo los patrones de dinero, explicó cuando la visité en el campus. Simplemente usaba esa comprensión de forma destructiva antes. Ahora estoy aprendiendo a construir en lugar de romper. Mi relación con cada miembro de la familia evolucionó de manera diferente. Con Stephanie, una reconciliación cuidadosa se hizo posible, ya que demostró una responsabilidad constante y respeto por los límites. Ya no éramos tan cercanas como en la infancia, pero estábamos desarrollando algo nuevo, una relación entre iguales, en lugar de rescatadora y rescatada. Con mis padres, mantuve más distancia. Hablábamos mensualmente, nos veíamos trimestralmente para visitas supervisadas, pero ya no compartía detalles sobre mis finanzas, la seguridad del hogar o mis planes de viaje. La confianza, una vez rota por completo, solo podía reconstruirse en los incrementos más pequeños. Mientras tanto, descubrí la familia que había elegido en lugar de heredar. Rebecca, quien me había ofrecido su casa de huéspedes durante mis días más oscuros, se convirtió en la hermana a la que le confiaba mis luchas diarias y pequeñas victorias. Mi colega Jessica evolucionó de asistente eficiente a amiga de confianza que comprendía mi impulso profesional sin juzgarme. El grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero se convirtió en una fuente inesperada de comunidad. Celebramos cada victoria legal, cada avance emocional, cada paso hacia la sanación. Algunos miembros se habían reconciliado con los perpetradores familiares, otros habían establecido una separación permanente. Ningún camino se presentó como superior, solo como individualmente necesario para la sanación. Establecí una pequeña fundación usando una parte de los fondos recuperados, proporcionando recursos para víctimas de explotación financiera familiar. Trabajando tanto con defensores legales como con consejeros de trauma, creamos guías, redes de apoyo y fondos de emergencia para aquellos que navegaban la compleja intersección de la lealtad familiar y la protección personal. El abuso financiero no deja moretones visibles, expliqué en el primer evento público de nuestra fundación, pero la violación de la confianza crea heridas que pueden afectar cada relación en el futuro si no se abordan adecuadamente. Al ayudar a otros, encontré un propósito en mi dolor. Cada persona que buscaba nuestros servicios me recordaba que defenderme no había sido egoísta, sino necesario,
no solo para mí, sino para el patrón más amplio de explotación que prospera en el silencio y la vergüenza. Nuevas tradiciones reemplazaron a las antiguas. En lugar de obligatorias reuniones navideñas llenas de resentimientos tácitos, organicé cenas familiares elegidas donde floreció la conexión genuina. Viajé no para escapar de mi vida, sino para enriquecerla, trayendo de vuelta historias y fotografías para compartir con personas que celebraban, en lugar de envidiar, mis experiencias. En el aniversario del descubrimiento de la traición, visité la villa de Cape Cod una última vez. La familia Williams la había comprado legalmente después de que el caso concluyera, y amablemente me permitieron esta visita de cierre. De pie en la playa donde una vez me había sentido más en paz, me di cuenta de algo sorprendente: la propiedad ya no tenía el mismo poder emocional sobre mí. Era hermosa, ciertamente, pero era solo un edificio, solo tierra. El verdadero santuario que había estado buscando no era una propiedad frente al mar, sino relaciones honestas y seguridad interna que no podían ser robadas ni vendidas. Esa noche, de vuelta en mi cabaña, escribí cartas a cada miembro de la familia, no para enviarlas, sino para articular las lecciones que necesitaba que ellos entendieran. A mi padre: tu valor nunca estuvo determinado por el éxito de tu carrera o tu estatus financiero. Al perseguir la euforia del juego en lugar de abordar tus decepciones con honestidad, creaste las mismas pérdidas que temías. A mi madre: la protección que permite la destrucción no es amor. El verdadero apoyo significa hacer que las personas rindan cuentas, no protegerlas de las consecuencias. A Stephanie: siempre tuviste fuerza dentro de ti. El papel de víctima familiar era cómodo, pero limitante. Tu recuperación demuestra que eres capaz de mucho más de lo que cualquiera de nosotros reconoció. A mí misma: tu éxito es válido. Tus límites son necesarios. Tu perdón es un regalo que te das a ti misma, no una obligación que debes a los demás. La lección más profunda de todo esto fue reconocer que los patrones familiares se repiten hasta que alguien tiene el valor de romper el ciclo. La adicción, la permisividad, el secretismo financiero, la manipulación emocional, todo esto viajó a través de generaciones de mi familia hasta que chocó con mi falta de voluntad para perpetuarlos más. Romper los patrones generacionales no se trata solo de negarse a repetir comportamientos específicos, se trata de examinar las creencias subyacentes que impulsan esos comportamientos, la idea de que el amor significa rescate financiero, que la lealtad familiar supera los límites personales, que el éxito debe sacrificarse por la comodidad de los demás. La paz que encontré no era perfecta ni completa, algunos días todavía traían ira, algunas noches todavía traían lágrimas. Pero era una paz auténtica, construida sobre la verdad en lugar de la pretensión, sobre los límites en lugar del sacrificio, sobre el respeto propio en lugar del dar sin fin. Si estás viendo esto y reconoces patrones similares en tu propia familia, debes saber que mantenerte firme no te hace egoísta. Protegerte a ti misma no significa que no ames a tu familia. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma, y en última instancia por ellos, es romper el ciclo, incluso cuando duele. Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a su familia por su propio bienestar? ¿Qué les ayudó en ese difícil proceso? No olviden dar me gusta a este vídeo si les resonó, suscribirse para más historias de resiliencia y compartirlo con alguien que necesite escuchar que sus límites importan. Gracias por escuchar mi viaje. A veces, compartir nuestros momentos más difíciles ayuda a otros a sentirse menos solos en los suyos.